Hola, de nuevo en mi canal y en su canal Denos Luz, decodificando nuestros senderos de luz. Ante todo, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse. Ante todo, muchas gracias. Por favor, revisen mi canal porque ahí también he puesto los links para que me sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter, porque no solamente pondré videos, también cuando sea necesario, cuando lo considere necesario, link para que puedan acceder a libros, reflexiones que haremos, pensamientos, muchas cosas. Ok, hablaremos de lo que es vidas pasadas, reencarnación y la ciencia. Una mezcla muy interesante, ¿no? Ok, me verán con un caramelo, perdón. Me da alergia el aire acondicionado. No es coronavirus, bendito sea Dios. Y además, si fuera, no se preocupen que no se pasa por aquí. Pero yo tengo días así. Ya va a pasar, siempre me pasa. Ok, hablando de ese tema, han habido muchos profesionales en el campo de la ciencia, en el campo de medicina, de psiquiatría, que han querido darle explicación a muchas enfermedades psicosomáticas, a muchas enfermedades de índole mental. Enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen manifestaciones físicas, pero que no se les encuentra una razón médica. De esas hay muchas hoy en día. Ok, hablaremos de algunos profesionales como Ian Stevenson, un bioquímico doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. En su infancia, Stevenson tuvo ataques de bronquitis, un estado que lo tendría por el resto de su vida adulta y que también lo llevaría a marginarse un poco y por esa razón, ser un devorador increíble de libros. Era un lector voraz, leyendo alrededor de 3.500 libros. Bueno, debido a su padecimiento y a los padecimientos que él observaba en muchos de sus pacientes a lo largo de su vida profesional, se interesó en la búsqueda de explicaciones para las enfermedades psicosomáticas. A finales de la década de los 40, trabajó en el Hospital de Nueva York como parte de un equipo de investigación de enfermedades psicosomáticas, que lo hizo optar por seguir la psiquiatría y medicina interna. A finales de los 50 llegó a sus manos una revista de un artículo que decía casos que hacen pensar o sugieren la reencarnación. Eso cambió su vida. Leía los artículos principalmente sobre los niños, las similitudes que tenían, los patrones que tenían las historias, sobre niños entre los 5 y 10 años, sobre las historias. Así que su estudio empezó ahí. Él empezó a recolectar la información de todos esos estudios y hacía patrones. Él viajó por el mundo alrededor de 40 años, recolectando en totalidad alrededor de unos 3.000 casos. Cada historia fue corroborada. Claro, como buen científico, él eliminó los casos en los que él no confiaba
y se enfocó principalmente en niños o en personas que no tuvieran que ver con hipnosis. No quería ese tipo de casos porque él pensaba que podrían ser manipulables. Así que escuchó cada historia, escuchó a todas las personas involucradas de cada caso, corroboró los datos y efectivamente hubieron increíbles casos que sugería, por ejemplo, en ocasiones ellos tenían manchas de nacimientos que eran en los lugares donde la persona había recibido algún tipo de herida en vida anterior. Después de la publicación sobre un artículo en los 60, después de los estudios de estos casos, Stevenson fue enviado a viajar a la India, a Sri Lanka, por una psíquica fundadora de la Fundación de Parapsicología, Eileen Garrett. El viaje lo convenció más de los casos de los niños y quedó impresionado, porque eran abundantes y las historias eran increíbles. Él hizo todo esto con el objetivo de poder ayudar a la medicina moderna. Él confiaba de que todos estos aspectos podrían ayudar a la medicina moderna para poder entender bastantes aspectos del comportamiento humano y del desarrollo. Viajó, como dije, exhaustivamente por muchos años y él publicó también un libro, varias obras, entre ellas 20 casos que hacen pensar a la reencarnación. Él hizo viajes de investigación en casos en África, Europa, India. Hubieron muchas críticas sobre su trabajo. Claro, en el campo de la ciencia, muchos cuestionaban sus métodos utilizados, sus conclusiones, como siempre pasa en este campo. Cuando se publica un artículo de una investigación en este campo científico, es con el origen de que los demás científicos también hagan sus estudios al respecto, hagan aportaciones o definitivamente revoquen esta investigación. Aún hoy en día hay muchas críticas al respecto. Como dije, muchos criticaron su método de investigación y conclusiones porque decían y lo clasificaban como una pseudociencia. Pseudociencia es formas de afirmaciones, creencias y prácticas que aparentan ser científicas, pero que no lo son. Sin embargo, otros científicos decían de que él había realizado el adecuado rigor científico, cumplía con las normas. Al respecto, y debido a su investigación, Ian Stevenson dijo algo. Hay algo especial en algunas personalidades humanas que en última instancia no es plausible, creíble interpretar exclusivamente en términos de estados mentales o estados o propiedades del cerebro o propiedades biológicas causadas por el cerebro. Y además, tras la muerte biológica, estos rasgos esenciales no reducibles a veces persisten durante algún tiempo, de alguna manera y en algún lugar, y por alguna razón, existiendo independientemente del cerebro y el cuerpo anterior a la persona. Este párrafo extraído de él y de lo que él literalmente dijo me hace pensar o recordar, no sé si ustedes han conocido
personas que han perdido gran parte de su masa encefálica, o sea, parte de la cabeza, de la parte posterior. Y cuando han perdido esa parte, siguen con los movimientos motores o con las funciones que supuestamente no debería tener porque ha perdido esa parte. Y ustedes saben de que se ha dicho que el hemisferio izquierdo del cerebro cada hemisferio regula funciones específicas de nosotros, la visión, los movimientos, el gusto. Pero esas personas que han perdido parte de su masa encefálica siguen teniendo esos aspectos. Si supuestamente se ha dicho de que no, de que ellos no deberían de tenerlo. Esto da credibilidad a lo que Ian Stevenson afirmó, o el objetivo de su estudio. Ok, Ian Stevenson se jubiló en el 2002 y ha sido Jim B. Tucker, un psiquiatra infantil que continuó con su investigación sobre la reencarnación con niños, centrándose en los casos principalmente de Estados Unidos. Como se acuerdan, principalmente Ian Stevenson estudió casos de la India, Europa, etc. Jim B. Tucker sigue siendo un profesional muy famoso. Él es director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar y profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Su principal interés fue como investigador de los niños que parecen recordar vidas anteriores y los recuerdos prenatales del nacimiento. Perdón que les lea así, pero son los principales puntos de los que me debo decorar para poderle llevar una coordinación de mis ideas. Él ha sido actor de la vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Tucker ha aparecido en innumerables medios de televisión, de radio, hablando de su trabajo de investigación, poniendo por ejemplo un caso de Cameron McCulley, que ha sido presentado en un canal británico, que es El niño que vivió antes. Tucker informó que alrededor del 70% de los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, el difunto murió de una causa no natural, lo que sugiere que la muerte traumática puede estar relacionada con la hipótesis de la supervivencia de la personalidad. Es decir, debido a una muerte traumática, se muere el cuerpo, pero la conciencia no. La conciencia no, porque no se ha dado cuenta que ha muerto. No se ha dado cuenta que ha muerto, quizás por eso la cuestión esa de los fantasmas, ¿verdad? De cosas paranormales. Y tienen lógica. Esa gente, por ejemplo, alguien que muere que va hacia un trabajo y muere en un accidente automovilístico y sin darse cuenta, porque de repente esas cosas pasan sin que te des cuenta. Para él no sabe qué pasó, no sabe qué sucedió, no puede procesar eso. ¿Cómo vas a procesar tú que algo así te pase y tu vida terminó ahí? No es fácil aceptar la vida, mucho menos la muerte. Que ya no vas a ver a la gente que quieres, qué es lo que pasa, dónde estás. Bueno, para él, después de la muerte, en ese tipo de fallecimientos, la conciencia persiste. Ok, para él
había como un promedio de 16 meses después de la muerte violenta de una persona para que él pudiera reencarnar, en alguien más, principalmente un niño, aunque también han habido casos, y hay casos, muchos casos, sobre personas que dicen recordar vidas anteriores. Tucker sostiene que la conciencia, como una parte fundamental, no física, del universo, hace posible concebir que sigue existiendo después de la muerte del cerebro físico. Eso es increíble. Aquí cabe un pensamiento que siempre digo, que siempre sostengo y en el que siempre pienso. Conócete a ti mismo. Si lo logras, vas a conocer la naturaleza del universo y a Dios. Nosotros mismos somos una fuente increíble de maravillas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen de que solamente utilizamos una porción muy pequeña de nuestro cerebro? Imagínense de lo que somos capaces. Personas que bajo circunstancias extremas, como por ejemplo una mujer ve que le van a hacer daño a su hijo, tiene increíble fuerza, que ni siquiera ella sabía que la tenía. Así que somos una fuente increíble de maravillas y de incógnitas. Somos los mayores enigmas del mundo, de nuestro mundo. Pero como decía mi abuela, candil de la calle, oscuridad de su casa. Somos buenos para buscar afuera, teniendo esta maravilla dentro. Ok, hay alguien más del que hablaré, que es Brian Weiss. Es un médico psiquiatra estadounidense, conocida por sus controvertidas creencias en la reencarnación y en la regresión de vidas pasadas. Él cree que en la supervivencia de la humana, él cree en la supervivencia del alma humana después de la muerte. Él ha hecho regresión a más de 4,000 pacientes. Está con el objetivo, su método son hipnoterapias. Con el objetivo de poder, él empezó con el objetivo de poder ayudar a superar traumas muy marcados, fobias, como dije, ataques de ansiedad. Los casos han sido increíbles. Así que él utilizaba y sigue utilizando ese tipo de método para que la persona pudiera recordar algo de su infancia que diera explicación a sus fobias. No era el objetivo, ni siquiera se le sumaban por la cabeza. No era el objetivo que recordara vidas pasadas. Así que trató de darle explicación a esas fobias. Muchos pacientes tienen ese tipo de padecimiento que no logran superar. Miedos que, por ejemplo, yo tengo miedo al mar. No sé de dónde. En verdad no sé por qué. Pero lo tengo, porque no recuerdo ninguna razón específica, ni siquiera de niña. Pero le tengo miedo. No me gusta. Es una fobia. En ese caso podríamos ver en mi niñez. Ya saben que la mente es sabia, que lo bloquearía. Cuando algo es traumático en nuestras vidas, lo bloqueamos. Ok, su objetivo era eso, ayudar en ese tipo de traumas. Tuvo una paciente joven que después de muchos tipos de tratamientos ella no lograba superar sus traumas
Así que principalmente sus fobias, que llegó a ser insoportable su vida. Tenía muchos problemas de depresión, muchos problemas de ansiedad que no lograba superar. Fue a su consultorio, empezó con la terapia, hipnoterapia, y una vez que le estaba haciendo su estudio, de repente empezó a recordar cosas mucho más allá de su niñez. Al doctor, cuando empezó ella a referirse sobre vida, describiendo escenarios, porque lo primero que hace un doctor así es: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ella empezó a describir aspectos que le parecían muy raros, pero igual era parte del tratamiento, y le dijo que continuara. Sesión por sesión, ella iba revelando vidas diferentes. Eso a él le impresionó increíblemente, porque mostraba personalidades personalidades diferentes a ella, estudios diferentes a los que ella tenía, o sea, personas cultas muy diferentes a la educación que ella tenía. Aún en las regresiones, y ella veía su muerte, lograba hablar con las personas que dicen son las guías o maestros. Cuando tú mueres, y ellos tratan de sanarte, de consolarte, de equilibrarte. Esos mismos maestros tenían mensajes para él, mensajes que tenían que ver con las personas que el doctor había perdido. Así que él pensaba que se estaba volviendo loco, que él no podía procesar toda esa información, y es más, tenía miedo de explicarlo, de decirle a los demás. Peor es un ámbito científico, él no se lo podía imaginar. Llegó un momento en que ella hablaba, porque las personas que le decían mensajeros o los guías le enviaban mensajes al doctor específicos, y para él era impresionante y doloroso a la vez. Claro, ante lo obvio, él tenía que creer. Llegó un punto en que él invitó a su esposa para que fuera ella testigo de esos relatos. Él escribió un libro sobre eso. Fue su primer libro, sobre un psiquiatra joven y su paciente también joven, en una de sus terapias. Muchas vidas, muchos maestros. Lindísimo libro, se lo recomiendo. Por cierto, que es cuando va a servir mi Facebook y mi Instagram y mi Twitter. Le voy a poner el enlace para ese libro. Por favor, léanlo. Créanme que es iluminador, muy bello. Independientemente de lo que se haya dicho sobre su investigación, y claro, ha sido increíblemente también criticado, pero también apoyado, porque tiene bases lógicas. Es así como en este tipo de investigaciones se ha recopilado información de lo que es reencarnación, en tratamientos como la hipnoterapia, en estudio de niños y de personas que han dicho ser reencarnadas y que esos datos se han verificado. Datos como, por ejemplo, una pareja tuvo un niño. A los años, aún siendo un niño, fue diagnosticado con cáncer. Durante su tratamiento, y debido a un tratamiento, él tuvo una cicatriz a un lado de su cuello,
no soportó el tratamiento, por desgracia, murió. Posteriormente la pareja, perdón, tuvo otro hijo. Y ese hijo nació con una manchita, una línea aquí también en su cuello. Ellos no lo relacionaban. Pero el niño, cuando ya pudo hablar, le decía que él quería regresar a la casa anaranjada y café, creo, que tenían antes. Se impresionaron ellos. Nunca habían hablado de eso. Es un tema que no se tocaba. Por lo sucedido con su bebé anterior. Personas así, datos así, historias así son los que han hecho recabar información sobre lo que es vidas pasadas y reencarnación. Depende de cada uno de nosotros si lo creemos o no. Son temas maravillosos. Son temas que sugieren una necesidad de crecimiento espiritual. En mis redes sociales les voy a dejar el link para un audiolibro, para este libro, Muchas vidas, muchos maestros. Espero seguir con algunos ejemplos de estos científicos en libros, o algunos ejemplos o casos, historias de estos investigadores del tema en el siguiente video. Muchas gracias por haberse extendido conmigo un poco. Que Dios me lo bendiga mucho. Y por favor, mantengamos a salvo nuestra vida y tratemos de ser felices, de mantener limpia nuestra alma, mantenerla limpia de cualquier aspecto que nos haga ver oscuro un panorama cuando en verdad más claro no puede estar. Seamos felices, sonriamos, veamos la naturaleza como lo que es, una maravilla. Gracias por seguirme, seguiremos en contacto y déjenme ver cómo pauso esta cosa. Voy aprendiendo con el tiempo, créanme que esto me cuesta. Tardo como 4 horas para poder hacer un video de unos 27 minutos ahorita. Es increíble cómo admiro a la gente que se dedica a esto, porque esto es mucho trabajo para mí. Ok, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Bye. Muchas gracias.